Me gustaría que un voluntaria, iniciara con una oración. Yo oro. Ok. Ok. Señor, te doy gracias por este día que nos has dado, porque nos permites un día más de vida. También te agradezco por el día que tuvimos, Señor, trabajando en nuestras casas. Te pido que este estudio sea de bendición tanto para el que lo va a dar, Señor, como para nosotros que escuchamos. Te pido que las personas que se agreguen pongan atención, Señor, y más que nada todo se lleve a la práctica, Señor, para tu obra. Gracias te doy por cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy es el capítulo 4, Soberano sobre todo. Estamos viendo el libro Coronavirus y Cristo. Y bueno, primeramente, siempre va a surgir algo en la sociedad, algo que cause un impacto muy grande, que paralice todo, literalmente todo el mundo. Entonces van a existir dos bandos y estos dos bandos van a preguntar siempre lo mismo. Surgen estas dos opciones, como yo le pongo. La primera opción es, ¿dónde está Dios en esta situación? O, si Dios es amor, ¿por qué permite estas cosas? Pero también surge el bando de necesitamos a Dios. Y leí un ejemplo, no me acuerdo en qué libro lo saqué, pero lo saqué de un libro que dice, el presidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica, Mongoen, hizo una petición memorable. Llamo a todos aquellos que puedan orar a que vean la oración como una necesidad absoluta. Esto surge siempre cuando hay una situación crítica en cualquier país, incluso en las iglesias, en las familias, vamos a recurrir a Dios. O va a existir un bando que van a decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite estas cosas Dios? Y esto es algo que las escrituras van reflexionando, nos van enseñando a lo largo de todo el pasaje. Vamos a comprender que Dios permite lo bueno y lo malo, pero como humanos preferimos siempre lo bueno. Eso es completamente normal, porque lo bueno siempre nos trae un beneficio. Pero me gustaría que leyéramos un pasaje, Job 2, 9 al 10. Quien tenga a subirle la mano o en su celular, pueda leer Job 2, 9 al 10, de preferencia en NTV, todos los pasajes de preferencia en NTV. Y vamos a ver esta mentalidad de, cuando surge un problema, siempre pregunto, ¿por qué? Como persona, cuando surge alguna situación, X situación, yo voy a preguntarme, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Dios me está castigando? ¿Qué me está haciendo Dios? Entonces, Job responde algo muy importante. Quien lo tenga, pueda leerlo, por favor. ¿Dijiste Job 9:10? No, 2, 9 y 10. Yo lo tengo, pero es versión NBI. Está bien. Dice, su esposa le reprochó, ¿todavía tienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Esta es la idea. Nosotros, va a haber personas que no van a decir, bueno, estás pasando una situación muy terrible, entonces tu Dios no está contigo. Pero Job entendió esto, que todo lo bueno y todo lo malo lo permite Él, por un propósito. Dios permite lo bueno y lo malo en nuestras vidas por un propósito. Y Eclesiastés, por ejemplo, 7:14 lo marca también, y Jeremías 32:42 también lo enseña. Bueno, en este capítulo, John Piper habla de un personaje, de Noemí y de Ruth, en esencia. Vamos a ver estos ejemplos que vemos en la Biblia sobre el sufrimiento en la vida. ¿Que vamos a tener sufrimiento? Sí. Primero vamos a ver a Ruth y Noemí. Aquí vemos unos pasajes. Están en NTV, si no me equivoco. Me gustaría que por favor, cada uno leyera los pasajes que están ahí, en el orden que viene. Primero el capítulo 1, después el 2, el 3 y el 4. Quien sea. No me llame Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga.
Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Ok, Noemí entendió que Dios permitió lo bueno y también permitió lo malo, pero no había entendido que eran pruebas o disciplinas. Noemí no había comprendido esto. Entonces, a lo largo del libro de Ruth vamos a ver cómo Noemí va cambiando de actitud hacia Dios. Ella primeramente culpa a Dios por todas sus desgracias. O sea, Noemí significa dichosa, como todo lo contrario, amara, de amarga. Entonces ella está haciendo como un juego de palabras de, bueno, yo antes era muy dichosa y ahora el Señor me ha hecho una vida amarga. Pero vamos a ver esto más adelante. ¿Alguien quería el versículo siguiente, del capítulo 2? El Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Ok, ¿se acuerdan que Noemí y Ruth, bueno, Ruth había quedado sin marido? Las dos nueras de Noemí habían quedado sin marido. Entonces, en esta cultura, ella había quedado completamente sin nadie que la proteja. Legalmente las nueras no tenían una obligación con ella como tal, pero la única que decidió quedarse fue Ruth. La decidió cuidar. Entonces, el Señor bendijo a Noemí a través de Ruth, porque a través de Ruth pudo casarse y volver a tener un apellido, un nombre, otra vez a adquirir todo lo que había perdido. A ver, en el capítulo 3, que alguien lo lea. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella y agregó, me dio estas 6 medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Bueno, este es un pasaje de tantos que vamos a ver a lo largo de este libro, donde Dios provee a Noemí y a Ruth. Entonces entendemos esto. Aun cuando las situaciones sean las peores en nuestra vida, aun cuando las circunstancias no estén a nuestro favor, no implica que Dios nos haya dado la espalda. Esas circunstancias van a servir mucho en nuestra vida para cimentar una fe firme, para buscarlo a Él y para que nosotros veamos que Él siempre nos va a proteger. Ahora que alguien lea los últimos versículos, por favor. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Vemos que ahora Noemí ha sido completamente dichosa. Ya no está sola, ya tiene a Booz y tiene a Ruth, pero aparte de eso tiene una descendencia, algo que ella buscaba y anhelaba tanto. Y aun cuando Noemí culpaba a Dios de su desgracia, Él estaba actuando para darles un mejor futuro. Y esto es algo que Noemí no comprende a la primera, de por qué el Señor hace que ellas salgan de la tierra de donde estaban. Por ejemplo, les voy a leer algo que dice Samuel Pagan. Dice, es una manera, creo que aquí lo tengo. Sí, es una manera de revelación divina indirecta, sobria, solapada, íntima y callada, pero real, perceptible, continua, grata y efectiva. En el libro de Ruth no hay milagros, teofanías maravillosas o manifestaciones espectaculares de Dios, solo revelaciones concretas de amor y salud cuando se alienta la esperanza y se afirma la lealtad. Todas las bendiciones que estas dos mujeres recibieron fueron de Dios. Y tal vez ellas no las entendían en su momento, como nosotros. Y esto mismo está sucediendo ahorita. No entendemos la situación por qué surgió un coronavirus. Yo creo, en lo personal, que es una llamada de atención tanto para el mundo pecador como para el mundo cristiano. Uno, para que los pecadores se arrepientan y vengan a Dios. Y dos, para que los cristianos se arrepientan y vengan a Dios. Muchas iglesias han dejado a Dios fuera. Literalmente han dejado a Dios fuera en una forma sorprendente. Entonces ellas ya no están literalmente adorando a Dios, solo están yendo a quién sabe qué. Entonces Dios nos está llamando a que volvamos a Él, tal vez. Y también hay un llamado personal que cada quien debe descubrir
en, en sus devocionales, en sus oraciones, en etcétera, etcétera. Ok, debemos entender que la soberanía de Dios es importante. Vamos a ver también un ejemplo, no lo vamos a ver a fondo, pero el ejemplo de Daniel. El libro de Daniel es un libro muy leído, muy leído por muchos cristianos, pero es muy mal comprendido. Y por esa mala comprensión ha hecho un temor a leer Daniel. Esto mismo pasa con el libro de Apocalipsis. Daniel nos da una enseñanza muy importante. Primeramente, no importa el reino que esté gobernando en el mundo, ni la opresión que tengamos, siempre Dios va a estar con nosotros. Siempre Dios va a estar reinando. Daniel está enseñando esto muy profundamente. Lo enseña a través de visiones que el ángel Gabriel le va revelando y les va literalmente explicando a Daniel. Le enseña esas visiones para que él comprenda que aún en medio de las situaciones, aún en medio de estar exiliados, lejos de esa tierra prometida, Dios está con ellos y Dios los protege. Dios gobierna aun cuando los imperios más poderosos estén gobernando. Dios está sentado en su trono. Me gustaría que leyeran esos pasajes que están en su pantalla en esa versión, en NTV. Quien lo encuentre primero, léalo. También debemos entender que a lo largo de las escrituras hay reinos. Está Egipto, está Babilonia, está Grecia, está Roma, Persia, están los reyes, y todos ellos gobernaron y crearon una opresión en el pueblo. Pero esa opresión sirvió para que el pueblo cimentara una fe firme en Dios y para que ellos tuvieran confianza en Dios. ¿Alguien que lea, por favor? Dice Daniel 2:20, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo, Él quita reyes y pone otros reyes, Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Creo que está claro este pasaje. El Señor controla literalmente todo. El siguiente pasaje. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Creo que está claro. El siguiente pasaje, por favor. Dice, después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey diferente a los otros 10 y someterá a 3 de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Ok, aquí vemos esa enseñanza clara de Daniel. Dios reina. No importa quién esté, no importa las situaciones. Dios siempre reina. Entonces, debemos entender que Dios va a permitir en nuestra vida algo que yo le puedo llamar pruebas de fuego. Y el fuego es algo simbólico, literalmente. Tal vez unos sí vayan a morir quemados, quién sabe. Pero esto quiero verlo como algo simbólico, de que el fuego sirve para nosotros como cristianos. Por ejemplo, en el Salmo 66:10 dice, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina a la plata. En Malaquías 3:3 dice, Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como oro y como plata y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Y por último, Lamentaciones 3:32 y 33 dice, el Señor no abandonó a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también nuestra compasión
también nuestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Debemos entender que Dios permite el dolor en nuestras vidas. Es completamente algo que vamos a experimentar y algo que el cristiano nunca, no va a pasar en su vida, sino que va a sufrir. El Señor es claro. Dice que vamos a ser perseguidos y que por esa persecución muchos van a morir. Pero eso no es el fin para nosotros. Es algo más victorioso porque cuando nosotros muramos, aunque fuéramos asesinados, iremos con el Señor. Estaremos seguros. Entonces su soberanía actuó en permitirnos a nosotros morir, pero también actuó en permitirnos vivir. Debemos entender eso. En Romanos 8:28 dice, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora es una pregunta. Bueno, eso es una frase que aparece con John Piper, que Dios literalmente es soberano y hace lo que quiere. Ahora una pregunta. ¿Qué implica la soberanía de Dios en mi vida? ¿O qué implica la soberanía de Dios en el coronavirus? Uno, hay muchos cristianos que ahorita están llamando coronavirus juicio de Dios. O lo están llamando como una señal inminente de la pronta venida del Señor. Siendo sincero, yo no lo veo como un juicio de Dios, sino lo veo como una llamada de atención. ¿Por qué no lo veo como juicio de Dios? Porque no entendemos que es el juicio realmente de Dios. Cuando Dios literalmente ejecute su juicio, va a ser para bendición para unos y para maldición para otros. Cuando diga su sentencia de juicio, unos van a ir a morir con él y otros se van a ir al infierno. Ese es realmente el juicio de Dios. Por eso yo no lo veo como un juicio de Dios. Lo veo como una llamada de atención. Lo veo como un prepárense. Estén listos para cualquier momento. Creo que el coronavirus nos enseñó esto, la debilidad del hombre, la dependencia que tenemos que tener de Dios. Pero ahora en el cristiano, a partir de ahora creo que debemos entender que la soberanía de Dios es importante en nuestras vidas. Literalmente implica que nosotros neguemos nuestra voluntad, completamente nuestra voluntad, que dejemos nuestros sueños atrás, nuestras metas, para cumplir las metas que el Señor tiene, que son mucho mejor y perfectas. Eso es lo importante de la soberanía de Dios. Esto también yo lo veo como la parte de toma tu cruz cada día. Tomar la cruz, en la mente del judío, tomar la cruz, literalmente significa muerte. Porque la cruz era el símbolo por excelencia de una muerte muy tortuosa, muy dolorosa. Entonces, tomar la cruz para el cristiano implica que podemos aceptar la muerte en cualquier momento. Implica que en el primer siglo también representaban esta cruz como muerte. Entonces, la soberanía de Dios, aceptar la soberanía de Dios, es aceptar que nuestra vida va a acabar en cualquier momento. Pero esa soberanía es gloriosa porque nos permite vivir. Literalmente Dios es soberano cada día con nosotros, porque Él permite que tú te levantes cada día, que tú desayunes, te sientes con tu familia, para los que puedan aún, que tú vayas a la escuela, o cuando íbamos a la escuela, que tú fueras a tu trabajo, que tú regreses a salvo. Él permite todo eso, pero también va a permitir que tú mueras en un accidente de carro. También va a permitir que alguno de tus familiares sufra algo. También va a permitir enfermedades. Pero todo eso es parte de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios implica que debo aceptar una cruz dolorosa. Una cruz que va a lastimar, pero ese dolor se va a convertir en algo glorioso. En un futuro muy lejano, no muy lejano. Cuando estemos con Él, ese va a ser nuestra recompensa. Esa va a ser parte de la soberanía de Dios. Por último, el coronavirus nos recuerda que somos simples hombres, débiles y capaces de morir por cualquier cosa. Nos recuerda que no tenemos el control de todo lo que existe. Que este mundo literalmente puede acabarnos. Entonces, la soberanía de Dios permite esos virus.
Permite los terremotos, los tsunamis, los huracanes, los temblores, permite toda clase de situación. Pero no implica que sea para castigarnos, porque aún no viene un castigo. Lo importante sobre la soberanía de Dios, sea en el coronavirus o sea en cualquier otro lugar, es que debemos depender de Dios. En todo momento debemos recordar que Dios es soberano y que nada ni nadie le puede hacer frente. Y como decía un pasaje, no somos nadie para preguntarle el por qué hace esas cosas, sino somos las personas adecuadas para aceptar esas voluntades. Es por eso que no debemos de temer. Aun cuando nos contagiemos de coronavirus o aún con cualquier tipo de enfermedad, no debemos de temer. Incluso cuando seamos perseguidos, si es que en un futuro muy cercano seamos perseguidos, el Señor Jesucristo nos dijo, no teman a los que maten el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Él dice, mejor témale a Dios, porque Él puede castigar sus almas. Entonces, la soberanía de Dios implica que yo debo aceptar todo lo que pase en mi vida y que esas situaciones me van a hacer fuerte, me van a cimentar en un mejor lugar. Debemos de entender que sin importar las circunstancias, Dios es soberano. Entonces, esa es la pregunta. ¿Y tú tomarías tu cruz? En el caso de que aceptes la soberanía de Dios, ¿estarías dispuesto a cargar esa cruz cada día? O sea, estar consciente de que puedes morir. Puedes morir tanto por ser cristiano como por algo natural, que eso va a permitir Dios. Entonces, ¿estarías dispuesto a cargar tu cruz? Y esa es la reflexión que yo saqué. Ahora, preguntas y respuestas y comentarios más bien. Si alguien quiere decir algo, adelante. ¿Están asustados? Sí, sin miedo, chicos. A ver, Sashenka ya llegó. Qué bueno que estás aquí otra vez. Bienvenida. No Entonces sé, esperamos a no sé Roberto. quién es Carolina Alguín. Vamos a hacer una pausilla nomás para... Carolina Holguín es una muchacha de mi iglesia. Ok, bueno, bienvenida también. No sé, pues, quien quiera participar, compartir algo que hayan, no sé, entendido o lanzar una pregunta, algo que ustedes quieran compartir de la lectura que hicieron del capítulo o cosas que hayan leído en otro lugar, pues son bienvenidas. Nos quedan 8 minutos de esta sesión. Quiero leer al final de este capítulo, el último subtítulo de este capítulo, la página 41, dice, no es momento para ver a Dios de una forma sentimental. Luego comienza a decir John Piper, por lo tanto el coronavirus fue enviado por Dios. Este no es un buen momento para ver a Dios de forma sentimental. Estamos pasando por una temporada amarga. Dios la decretó, Dios la gobierna y Él la terminará. Volviendo a la pregunta que hacía Roberto, les va a pasar, pues yo quiero ponerlo sobre la mesa. Si llegamos a un acuerdo o no, acerca de que el coronavirus, según la perspectiva de Piper, luego provee unos argumentos bíblicos en el resto del subtítulo, no solamente fue permitido, sino él dice fue enviado por Dios. ¿Qué tanto podemos creer estas palabras o diferir con ellas? Sin miedo, no pasa nada. Tira la piedra y se va. Casi al principio de la pandemia, yo escuché por ahí una predicación pues basada en David y Goliat, ¿no? Que dice David, pues que quién eres tú para desafiar los ejércitos del Dios viviente. Y entonces decía el predicador que el coronavirus desafía el poder de Dios, pero que no lo va a poder vencer. Y entonces yo pensé, pues no, realmente el coronavirus no desafía a Dios, el coronavirus sirve a Dios y
y cumple un propósito eterno en Dios. Dios tenía esto preparado desde antes de la fundación del mundo con un propósito para su iglesia y con un propósito también para los perdidos. Entonces, pues esa es la postura, no solamente permitido, sino enviado por Dios. Excelente, Felipe. Pero no andes escuchando a esos predicadores ya. Ándale, muchachos, échenle No, sin no, miedo a la fue así democracia. ahorita. Échale, Roberto, yo sé que tú tienes algo que decir, se te ve en la cara. Mi propósito de este estudio y de los que vienen es escuchar más y hablar menos. Excelente propósito, carnalón. Bueno, yo quiero compartir también algo que me agradó, que me hizo como entender un poquito más ahí en el libro. Dice, Él nos aflige, pero no porque le agrade. Su carácter y corazón se inclinan a no afligirnos, pero también ese carácter demanda afligirnos por santidad y rectitud. Me gustó esa frase que decía ahorita Alexis, ¿verdad? Que es para hacer que tanto su pueblo como aquellos que aún no le conocen, pues se arrepienten y le busquemos más. Bueno, y a mí, una cosa de la que viene al final que me llamó la atención y que digo, bueno, pues a pesar del tiempo que tuvo Piper para escribir esto, pues está pues muy padre, ¿no? Es sencillo, pero cómo va todo pues muy bien relacionado. Dice en el último parrafillo que tiene ahí en la página 44, pero estos factores no son los que deciden y desde un inicio como que pues viene dando ese mensaje, ¿no? Piper desde el primer capítulo en el que empieza con las probabilidades. Dios no es un Dios pues de probabilidades o que lo limiten las probabilidades o que lo definan. Él hace su voluntad, aún y nosotros haciendo como nuestros cálculos y cosas, ¿no? Estudios que tenemos. Los factores pues no son los que deciden, sino pues Dios es el que decide dentro de su soberanía y pues su poder. Nos quedan ya nada más 2 minutillos, así que callen, el que vaya a hablar, que hable ahora o que calle para siempre, porque creo que o ahora estuvo muy buen el expositor, o les quedó todo muy claro, o no sé, no viene Roberto con ganas de crear polémica y ya andan medio timidillos o dormidos, no sé. Les quedan exactamente 2 minutos para el que guste participar. Podemos salirnos y entrar de una vez para evitar que se sientan con la presión de, ay, en 2 minutos tengo que acabar mi comentario. Sí, mejor. Bueno, ok, si les parece, podemos salirnos ya y... Podemos salir y volver a entrar para estar en silencio otros. Por eso es a lo que yo me refería. O sea, si ya no quieren hablar, pues tienen 2 minutos y ya nos vamos. Pero si quieren seguirse viendo y estando todos en silencio, pues aquí nos volvemos a conectar. Vamos a conectarnos. Sí. Ya llegó Adri. Dice Marco que no se va a poder volver a integrar porque se le fue la luz. Qué mal. Ok, pues yo creo que ya estamos todos los que iban a regresar. Y aquí la pregunta con Marco es, ¿Dios le cortó la luz o permitió que la luz se le cortara? Déjame leo el chisme. No te creas. Ya están grabando, perdón. Bueno, yo ahorita la pregunta que lanzó Julio, yo sigo con
bueno, yo con la respuesta que ya la vez pasada, a como me lo había hecho entender Job, cuando fue cuando el diablo fue a tentar a Job y que le dice a Dios, bueno, te doy permiso, ¿verdad? Y luego ya versículos más adelante menciona que Dios le dice al diablo, ¿verdad? Tú me incitaste a que yo hiciera algo que Job no merecía. Entonces, de primera instancia, lo que yo pensé, dije, caray, ¿fue Dios o fue el diablo, verdad? Según el relato nos da a entender que Dios le dio permiso al diablo para que lo hiciera, pero después dice que dice Dios, me incitaste para hacer algo contra el diablo, contra Job. Igual es poético, ¿verdad? Porque tampoco el diablo puede incitar a Dios a hacer lo que quiera. Quiero aclarar ese punto. Pero yo no podría responder la pregunta de Julio a estar seguro, ¿Dios lo envió o Dios lo permitió? No, pero sigo pensando lo mismo. Al igual, Dios es el responsable porque Él es soberano, Él pudo detenerlo y si no lo detuvo, él tiene toda la facultad para detenerlo y si no lo detuvo, al final de cuentas, Él es responsable. Entonces, Dios es responsable de de que el coronavirus esté. Se escucha medio feo, ¿verdad? Pero dijo Piper, es bueno quitarnos los romanticismos. Es lo primero, ¿verdad? Ahorita y luego Felipe agregó unas cosas y que estoy totalmente de acuerdo y nomás de lo que dijo, nomás quería agregar, ¿verdad? Yo sé que ya lo sabemos, ¿verdad? Pero el diablo no es el enemigo de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Dios no tiene enemigos, por decirlo de alguna manera. Para Dios no representa nada el diablo, ¿verdad? El diablo es enemigo de la obra de Dios, de la creación de Dios, de nosotros como cristianos. A nosotros nos puede representar algo, pero contra Dios, bueno, entendemos cuando decimos que el diablo es enemigo de Dios, pero lo que quiero dar a entender es de que para Dios no representa tal cual un enemigo, ¿verdad? Dios al diablo no lo podría considerar un enemigo porque pues no, es el enemigo de nuestras almas y de su obra y de lo demás, pero directamente de Dios tampoco. Y perdón, pero siempre se me va la onda bien gacho. Tenía un tercer punto, pero se me olvidó. Que y esto como algo práctico o lo que hemos estado discutiendo ahorita me da a entender, ¿verdad? Cuando pues hay cristianos un poco más nuevos o un poco más débiles, de que, creemos que Dios es el soberano, Dios sostiene todo, Dios es el responsable de todo, ya no tenemos derecho a tener dudas, preguntas, o nada de eso, ¿verdad? Yo ya debo creer y estoy firme en esto, y si tengo alguna duda, soy un mal cristiano. Yo hace poquito daba un estudio acerca de eso, entonces yo soy de la idea, ¿verdad?, de que la pregunta, ¿podemos cuestionar a Dios? Sí, sí podemos cuestionar a Dios, no le veo algo malo y he visto personajes bíblicos que lo hicieron y yo lo dividía, ¿verdad? Hay dos formas de cuestionar a Dios, hay una manera pecaminosa y hay una manera totalmente sana, ¿verdad? Habacuc, si leemos el libro de Habacuc, son puras preguntas de Habacuc hacia Dios, Dios le responde, Habacuc tenía dudas, Dios le responde, esas respuestas yo por lo que entiendo, ¿verdad? El libro no satisfacieron de todo a Habacuc en el sentido de que él logró entender el por qué Dios iba a permitir todo eso. Sin embargo, al final Habacuc, aunque él reconoce, independientemente de que yo no sepa, si yo no entienda el por qué tal cual, yo acepto tu voluntad y termina siendo una oración de acción de gracias a Dios y una oración hermosa, si la leemos, yo creo un pasaje de adoración hermoso. Yo pienso, un cristiano puede cuestionar a Dios, puede preguntarle a Dios de una manera en la que no pecaminosa, ¿verdad? De una manera en la que quiero conocer realmente tu voluntad, quiero que me ayudes a crecer en mi fe cristiana, quiero conocer tu belleza, tus perfecciones y puedo tener dudas, ¿verdad? No le veo el mal. La otra es cuando hacemos preguntas de tipo pecaminoso y yo lo relacionaba a las de Malaquías, ¿verdad? No las hace Malaquías, las hace el pueblo.
en las cuales eran preguntas simplemente para tentar a Dios, ¿verdad? ¿En qué hemos robado a Dios? Porque Dios les daba la respuesta y a ellos les valía, ¿verdad? Hablaban con ironía, con sarcasmo. Bueno, ese tipo de cuestionamiento hacia Dios, pues sí es pecaminoso, ¿verdad? Eso sí no se puede hacer. Entonces, eso nomás se me figuraba comentarlo de una manera práctica, el de lo que estamos viendo. Ok. ¿Alguien más que quiera tener alguna participación? No sé, Alexis, ¿quieres hacer un comentario final? O no sé, yo les quiero compartir ya como por último, antes de que Alexis nos diga algo, que Roberto me pasó otro libro. Se llama, ¿cómo se llama, Roberto? Déjenme, se llama ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Y es de John Lennox. Ya, al yo como irlo leyendo al mismo tiempo que apenas lo empecé hoy, pude como tal vez comprender un poquito más o complementar. Entonces, pues si lo quieren, se los puedo pasar. Y también igual está como muy, muy padre con alguien más. Había comentado que este libro de John Piper te lo lees así bien rápido, ¿no? Cuando ya te das cuenta ya vas en la página 50 y tantos, ¿no? No es como muy pesado que te tengas que tener mucho para entender. Igual yo creo que más o menos el libro que me pasó Roberto y hasta donde yo llegué, decía que hay como dos tipos de cosas malas que pasan o algo así, como que se pueden clasificar como las catástrofes, ¿no? Lo que ocurre, las que son, sí, como que ocurren porque el hombre las provoca, y las otras que ocurren porque son desastres naturales y nosotros no tenemos control sobre ellos, sino pues Dios, ¿no? Y me acordé de pues no sé cuál sesión fue, si pues en donde Roberto hizo su pregunta, que ya empezamos a todos a como compartir un poquito más. Me acordé de esa vez y yo creo que, y del comentario que como que se hizo que estábamos como enfocándonos como más, de una manera más humanista, y bueno, pues aquí es como donde puede encontrar así como una respuesta diferente. No sé si me expliqué, pero si no me expliqué, les puedo pasar el libro para que lo lean. Yo quiero decir algo. ¿Sí? Bueno, les voy a ser sincera, amigos. No leí el capítulo de esta semana, pero estoy leyendo ahorita que dice aquí, la página creo que es 39. Él sí nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Pienso que eso significa que aunque hay aspectos de su carácter que hacen que se incline a no afligirnos, hay otros aspectos de su carácter que demandan la santidad y rectitud de afligirnos. Aquí una amiga, no se crean, bueno, yo, pues yo, es una anécdota, ¿no? Que me viene a esto, por lo que menciona de la aflicción en ese párrafo. Me decía Marco, antes de que comenzara todo esto, ¿no? Decía, ya estás en tu casa, pues preocupado, ¿no? Por la situación, llegas y pues con cuidado. Creo que hubo en esos meses, estaban viniendo como muchos policías o municipales que hubo también toque de queda, no sé si recuerdan. Entonces, pues yo la verdad, yo no estoy mucho tiempo ni en Facebook ni en nada, porque pues trabajo y trabajo, ¿no? Entonces, pues yo voy al trabajo y me enfoco en lo que es, y al salir de mi jornada,
me empieza a bombardear de puros mensajes, cuídate y ten cuidado, y a veces cuando llegas. Entonces, pues yo en mi tranquilidad, pues yo confío en Dios, ¿no? Yo sé que Él también confía, pero en cuanto a uno también como ser humano, a veces sí confía en Dios, pero como que se excede de la preocupación, que no debería de haber preocupación, porque si yo estoy tranquila y sé que si Dios permite me va a pasar algo en el transcurso del trabajo a mi casa, y no necesariamente porque están sucediendo cosas con los municipales o que hay una balacera, tanto no me puede funcionar el freno o llega alguien y me choca, o sea, eso no estamos exentos de nada. Entonces aquí digo yo, uno como cristiano debe de estar confiado en el que el Señor hará en nuestra vida lo que sea para Él de su agrado, ¿sí me explico? Si Él permite una tragedia, si yo me llegara a enfermar del coronavirus, por decir, pues ahorita estoy teniendo mis medidas, ¿no? Si salgo al mandado, aparte de lo que te echan en el supermercado, pues yo me detengo y me echo más de mi gel antibacterial porque pues me da cosita, ¿no? Y aparte, pues digo yo, o sea, eso a lo mejor nada más era, ¿cómo se llama? Pinol, ¿sí? Pinol o fabuloso. Y no te está realmente, gracias, no te está realmente quitando, no sé si es que llegaras tú cargando tus virus, ¿no? Entonces ya se me fue la onda, pero el punto es de que, es que se me va como, nada más estoy hablando sola, está raro eso, pero bueno. Nosotros debemos de confiar en el Señor. Aquí también mencionaba, son pruebas que pueden pasar, ¿verdad? Ya me acordé. Supongamos que pues yo me enfermo y yo estoy al 100% cuidándome de pues todo, pero no sé, porque la vecina me entregue una cazuela con frijoles y no sé, llegara por ese medio contagiarme, a mí de nada me vale estar afligida y en constante de que hay que bañarme, llegué y me lavo las manos, no, o sea, sí está bien, ¿verdad? Pero no estar tan metidos en el coronavirus, porque eso ya es. Yo llegué en el punto que le decía a mi papá, papá, digo, ya estoy harta, ya no me hable de eso, o sea, ya sé las noticias, ya sé lo que puede pasar, o sea, estoy consciente y nada más, pues si Dios quiere y permite, pues adelante, y así, pues, vamos a seguir bien. Hasta ahorita nosotros nos seguimos congregando y hubo ¿cómo les diré? Como que choque, porque pues las autoridades demandaban que estuviéramos todos alejados, ¿no? O que no hubiera reuniones a ciertas cantidades de personas. Entonces yo le digo, pero pues es que si dicen eso, mejor pues hay que quedarnos en nuestras casas, no sé, hacer otro tipo de actividad, no necesariamente físicamente en el culto. Pero a todo esto, pues hasta ahorita les digo, nos seguimos reuniendo. Pasó que una hermana de la iglesia tuvo a sus bebés, está embarazada y tuvo a sus 2 gemelos y falleció un bebé. Entonces, lo que tiene al menos mi iglesia es de que no comunica o no se abre tanto, aunque pues somos hermanos, ¿no? Y en ese tiempo, pues, gracias a Dios, a pesar de todo como está la situación, se pudo hacer un culto donde aceptaron personas a nuestro Dios. Y, o sea, si no hubiese, bueno, no sé cómo lo tomen, ¿verdad? Es dependiendo de cada uno. Pero si no se hubiese tenido abierto el culto, esas personas también nunca hubieran llegado, porque pues nada más pasan de largo y ven cerrado el templo y ya no hace nada. Pero en ese momento nos estuvieron visitando personas nuevas y pues escucharon del Evangelio. Y aparte, en el funeral del bebé, también se quisieron integrar otras personas también viviendo en el sector. Entonces, si esto nos inunda de miedo, más adelante yo supongo, ¿verdad?
como nadie ha dicho que esto se va a quitar tan pronto y tampoco que nosotros nos vamos a mantener en nuestras casas, vamos a tener que seguir adelante haciendo nuestras rutinas, pero ahora agregándole estos cuidados del cubreboca y distancias, ¿no? Pero vamos a tener que seguir adelante con nuestras vidas. Entonces, no sé, eso es lo que les quería compartir. No sé si se dio bien el punto lo que quise decir. ¿Así cuál punto? Bueno, pero sí había un punto, que no estuviéramos tan aferrados con eso. O sea, son buenos estos temas, pero tampoco no hay límite de que, pues no sé, yo sí hubo un momento en que ya dije, pues, ya estoy harta, pero pues gracias a Dios, pues aquí seguimos, sí lo entiendo, lo comprendo, si Dios permite yo pues le daré gracias a Dios, pero está canijo. Entonces, no sé qué quieran decir ustedes. Julio, ahorita cuando parecía que iba a terminar Liz, ibas a hablar, no sé si todavía tengas eso que ibas a decir. Bueno, iba a comentar algo de Roberto, pero ya habló Liz y también va a comentar de Liz, y yo creo que una vez más se va viendo, independientemente de lo que uno pueda pensar, se va viendo la soberanía de Dios acerca de lo que Liz comentó, de que se continúan congregando. Quizás muchos puedan pensar que están mal o que están bien, y no va a ser lugar para debatir eso, pero aún si estuvo mal, ahí podemos ver la soberanía de Dios, cómo incluso usa nuestros defectos, nuestros errores para hacer las cosas para su gloria. Aun cuando a veces nosotros podamos, si alguno lo piensa así, ser imprudentes o cualquier otra cosa, Dios usa todo para su gloria, y Él es soberano. Respecto a lo que comentó Roberto, solo una aclaración que yo sé que Él lo cree también. Él dice que independientemente de que Dios permita una cosa o la envíe, Él es el responsable, porque él pudo prohibirla y decidió no prohibirla. Entonces está dentro de su soberanía. Cuando escuchamos esto, que Él es el responsable, podemos malentenderlo. Y no está Kemish, pero Kemish nos lo recordaría como la vez pasada. Nos debe caer bien claro una cosa: Dios no es autor del pecado. Dios puede ser soberano, gobierna sobre incluso la caída, estaba dentro de los planes de Dios. Es decir, Dios nunca lo tomó por sorpresa el pecado de Adán y Eva. Él sabía lo que iba a pasar, y quizás era parte de su plan para enviar al Redentor. Jesucristo era parte de su plan sin Él ser el autor del pecado. Es un misterio, no lo podemos entender cómo es que Dios puede ser el rey que decreta un plan de redención, que dicho plan de redención requiere que haya pecado para que exista esa redención. Desde la eternidad pasada, Él decretó ese plan de redención. ¿Cómo Él puede decretar ese plan y al mismo tiempo no tener nada que ver con el pecado? Es un misterio, pero pues la Biblia básicamente lo que nos dice. Si no lo podemos entender, no significa que sea irracional. La mente de Dios es infinita cuando nuestra mente tiene limitaciones. Y el punto al que quiero llegar con todo esto, y repetir las preguntas, y si nos ha quedado claro hasta qué punto Dios es soberano, es porque creo que este capítulo va a ser sumamente importante, la roca, como dice Piper, para el próximo capítulo, cuando hablamos de la dulzura de su reino. Si Dios no gobierna sobre un virus, si Dios no es el soberano quien envió ese virus, si Dios no tiene el control de un pequeño virus, entonces Dios no tiene el control de nada, no es Dios, no hay razones para confiar. Pero si Dios tiene el control de absolutamente todo, desde la galaxia más grande hasta la molécula más pequeña, o el átomo, o la partícula subatómica más pequeña, si Dios tiene el control absolutamente de todo, entonces podemos confiar en una roca sólida en la cual podemos descansar. Y como decía Liz, a la hora que llegue el momento de salir, sin que haya pasado del todo la pandemia, porque esto no va a acabar pronto, a la hora que llegue el momento, los cristianos podemos estar confiados y aún gozosos. Como anécdota personal, el entendimiento bíblico de la soberanía de Dios para mí ha sido una roca sólida en la que yo he podido descansar incluso en momentos. Yo sufro una enfermedad, y cuando he tenido la primera vez que me dio una crisis, yo me deprimí un poco. Y la verdad, algo que me ayudó mucho
aparte de leer la Biblia, en esos momentos era un librito que mi papá tenía de himnología, así se llamaba. Contaban la historia de algunos himnos, de cómo habían sido escritos. Y al ver el testimonio de otras personas que habían sufrido y en ese momento de sufrimiento expresaron los más bellos poemas y también y les pusieron música y salieron hermosos himnos que aún hoy en día cantamos. Y poco a poco, en la medida que fui estudiando la Biblia, saber que Dios tiene el control de todo y no solamente que es que a veces lo permite, no, sino que Él lo decreta, lo envía, ha sido una roca muy dulce en la que yo he podido descansar en esos momentos cuando después han vuelto a venir esas crisis, de tal manera que aún puedo estar gozoso cuando pasa eso. Y ese es el sentido práctico. Si creemos en la soberanía de Dios, podemos estar seguros, confiados, y aunque van a venir tristezas o preocupaciones, es normal, como humanos, decía Liz, nos preocupamos, creo que es la clave, confiar en la soberanía de Dios es la clave para no caer en la ansiedad, que es distinto, que es cuando ya la preocupación te domina a ti, cuando ya eres preso de esa preocupación. No caer en la ansiedad o el temor a las otras cosas. Hay un predicador, creo, que dice, el que teme a Dios no tiene nada más que temer. Yo creo que es algo en lo que nosotros podemos... Es que hacer una anotación, otra anotación. Roberto mencionó a Habacuc y decía que Habacuc no entendió por qué Dios permitía. Bueno, y Dios le contesta que Él no solo permitía, para agregar a este tema, Él mismo levantó a los babilonios para castigar. No solamente permitió que los babilonios conquistaran a Judá, Él los levantó con ese propósito. Y una vez más vemos aquí la soberanía de Dios. No solamente, ciertas cosas no solamente las permite, aunque no lo entendamos, sino que Él mismo lo envía. Bueno, pues gracias, Julio. Y yo creo que, pues ya, para agregar ahí un poquillo nada más, recuerdo que en el primer capítulo que les di, pues les compartí, ¿no?, lo que yo había entendido, lo que había aprendido. Mencioné que también como que es muy difícil entender la voluntad de Dios y tratamos y queremos, pero pues no nos corresponde tanto eso. Sí, pues tenemos que entender la soberanía de Dios, ¿no? Como menciona Julio, pero su voluntad pues no nos alcanzaría como que pues para poder llegar a entender, porque como dice, creo que Corintios, donde dice que ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Tal vez ahorita no entendemos muchas cosas, pero pues todo tiene un propósito y no se sale de la soberanía de Dios. Si ya nadie tiene algo más que agregar, pues no sé, ya nos podemos ir o quieren... ¿Quién iba a dar el siguiente? Sí, Julio hizo un muy buen comercial. Dijo que era pues muy clave, ¿no?, este capítulo de la soberanía, porque el siguiente es el que va a dar él. Y pues yo creo que sí, ya nos dio como un pequeño adelanto, porque ahí mencionó la dulzura de algo, no sé, no me acuerdo, pero algo así se llama en su capítulo, Te trabaste, Karen. La dulzura de su reino es el capítulo 5. Sí, la dulzura de su reino. Bueno, pues si ya no hay nadie más que quiera participar, pues nos vemos el próximo viernes. Que estén bien todos.